Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, Tribuna Andalucía, que organizamos con la colaboración y el mecenazgo de Asisa y Vodafone. Antes de comenzar, quisiera formular un emocionado recuerdo a doña Carmen Alborch, exministra socialista fallecida ayer, quien durante muchos años fue asidua de nuestras tribunas, tanto en Madrid como en su ciudad natal, Valencia. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna a don Ángel Alonso, amigo de nuestra organización, director de Comunicación y de Gestión en la Secretaría General de la OCDE. Le va a presentar el alcalde de Sevilla, don Juan Espadas. Querido alcalde, la tribuna es suya. Gracias, José Luis. Buenos días a todas, a todos. La verdad que siempre es una oportunidad venir a presentar a algún conferenciante a este Fórum de Nueva Economía, pero también tengo que decir que cuando uno presenta a alguien que no conoce personalmente, pues siempre te da la oportunidad de explorar un poquito, de investigar y además luego personalmente de establecer una nueva relación, cuando además es con un sevillano que ejerce en el exterior ya desde hace unos años y que además lo hace muy bien y además con el aval de gente que habla sobre su buen desempeño a lo largo de todos estos años y con distintos equipos, en este caso al frente de un organismo de prestigio, un organismo internacional como la OCDE, pues más todavía, si cabe. Creo que como alcalde de la ciudad, sin duda, es una satisfacción el que cuando alguien vuelva a su tierra, pues lo haga con el cariño de su gente y también con la posibilidad de reflexionar sobre elementos que quizá no están tan directamente, o eso creemos, en nuestro día a día, en nuestras urgencias del día a día, pero sobre los que probablemente deberíamos tener o más información o probablemente capacidad para debatir y analizar con más fundamento de lo que lo hacemos a veces, solo sobre pinceladas o la lectura rápida o somera de un artículo de opinión en algún medio de comunicación, ¿no? Pues hoy vamos a tener, sin duda, también más perspectiva, vamos a tener más información y, sobre todo, de primera mano de una persona como Ángel Alonso, que, como saben, es director de Gestión y de Comunicación en el gabinete del secretario general de la OCDE y, por tanto, una persona que no solo por su tiempo en la organización, 12 años, me decías, ¿no, Ángel? 12 años, por tanto, distintos equipos, distintas situaciones y distintos problemas a lo largo de estos años que abordar desde su organización, sino también por la perspectiva que da su evolución personal desde una licenciatura, en este caso como periodismo, antropología, en la que partió de esta universidad y en la que luego decidió, por vocación y también, yo creo que por exploración, ¿no?, de oportunidades de futuro, introducirse en el ámbito de las relaciones internacionales. Él marchó a Estados Unidos, Madrid y Estados Unidos, a Washington, y tuvo la oportunidad de hacer, en este caso, posgrados en esta materia, especializarse en la misma y luego tener la oportunidad de trabajar en un organismo internacional como la OCDE, sin duda, oportunidad que no ha desaprovechado, oportunidad en la que ha madurado y, además, de alguna forma, hoy es una persona influyente y con conocimiento que ejerce cada día en base a los distintos responsables con los que ha trabajado en los distintos equipos al frente. He podido leer algunas de las entrevistas que le han hecho a lo largo del último año y también algunas de las opiniones personales respecto a algunos temas en los que hoy probablemente abordemos, ¿no? El papel de la globalización, fundamentalmente, y cómo un organismo como la OCDE intenta que avancemos en un desarrollo económico, social, que permita mejorar la cohesión, que permita avanzar no dejando a nadie atrás, que permita romper barreras de desigualdad, de oportunidades a los ciudadanos, que permita generar riqueza, crecimiento económico, pero hacerlo de manera inclusiva y hacerlo intentando evitar esa fractura permanente que, como
escuchábamos el otro día en datos que nos daba la ministra de Hacienda del Gobierno de España, en los últimos años la crisis ha demostrado que al final afecta de manera más dura, más salvaje, incrementando esa brecha social en aquellos que menos tienen y concentrando también más riqueza en menos manos y haciéndolo además de una manera más injusta socialmente. Bueno, pues la OCDE tiene, entre otros, ese cometido: evaluar, monitorizar, dar permanentemente datos, indicadores a los gobiernos, a la sociedad, en definitiva, sobre si la globalización está o no acentuando ese tipo de procesos. Ayer por la tarde tenía una oportunidad que como alcalde, me acompaña en este caso anterior alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, siempre es una satisfacción, que es, y estarás de acuerdo conmigo, en ver la evolución de una pequeña empresa, de un pequeño proyecto empresarial que al cabo de 3 años pues resulta que se ha lanzado al exterior y está triunfando. Ayer visitaba o casi inauguramos unas nuevas instalaciones de una oficina, de una nueva empresa tecnológica, en este caso Singular, en Sevilla, que comenzó hace 3 años con tan solo 10, 12 personas en el centro de la ciudad y que hoy, 3 años después, pues ya tiene una oficina de 1.000 metros cuadrados y más de 50 personas trabajando. Pero además ya trabaja en 8 o 10 países del mundo, en distintas ciudades, con proyectos además, con firmas y compañías de primer nivel. La globalización para ellos es una oportunidad, sin duda. Cuando hay capacidad, cuando el talento además se demuestra abriéndose, no cerrándose, sino siendo capaz de trabajar en esa estrategia de innovación abierta en la que hoy se mueve la sociedad del conocimiento en la que estamos, pues sin duda los mejores, pero también los más capaces para trabajar en equipo, para ser capaces de estar pendientes de por dónde hay que orientar, pues son al final los que consiguen demostrar que, ¿por qué no? Claro que sí. Aquí, en Sevilla, en el sur de Europa, pues hay capacidades sobradas para ser capaz de aprovechar esos procesos de globalización y poder también cambiar las cosas. Yo en ese sentido creo que debemos ser esperanzados a la hora de entender que es posible el que, si se toman las decisiones correctas, si las políticas públicas, en este caso, responden a criterios coherentes de desarrollo sostenible en términos sociales, económicos, ambientales, pues no tenemos por qué pensar, y lo decía también nuestro conferenciante, que el capitalismo sin más es un sistema que ha demostrado que no puede satisfacer, en este caso, el bienestar de la sociedad en su conjunto, ¿no? Creo que en una de esas entrevistas decía que probablemente lo que necesita es un poquito de reinvención más social, y de perspectiva que permita que los ciudadanos, de alguna forma, no pierdan el control de determinadas decisiones y, en definitiva, no se les vuelva en contra el que, al final, no tengan las oportunidades que ese mismo modelo propugna en su esencia, ¿no? Bueno, pues en eso, al final, los poderes públicos, en eso los gobiernos, tenemos la obligación de la regulación, también del control, y para eso hace falta datos, hace falta información y hacen falta criterios. La OCDE, y hoy nos lo contará también Ángel, elabora informes importantes, aborda proyectos desde la perspectiva de la multilateralidad, la perspectiva de distintos territorios y gobiernos en relación con problemas o retos globales. A mí me gustaría dejarle al menos a Ángel una opinión desde el Gobierno local en una ciudad española, que es la importancia de avanzar en que los agentes de este escenario global no solo pueden ser los Estados y los organismos internacionales a la hora de abordar retos globales, y lo tenemos claramente identificado en cómo llegar a cabo el cumplimiento de acuerdos básicos en los que nos va el futuro de la vida en el planeta, como los acuerdos de París, por ejemplo, en materia de cambio climático, si no somos capaces de articular mejor la relación con otros organismos, con otras administraciones de mayor cercanía
a los problemas, a los ciudadanos, a los territorios. Y por eso creo que la OCDE, y me consta, veníamos hablando de eso, que está en eso, también debe buscar una alianza estratégica que le permita ser capaz de articular mejor esas decisiones, esas orientaciones a los gobiernos, a los Estados, sobre la base de generar más indicadores, de generar más contacto y una interrelación más profunda con los agentes sobre el territorio. Por tanto, con las ciudades, con la sociedad civil de esas ciudades a través precisamente de la administración más cercana, que son sus ayuntamientos, y creo que debemos intensificar también la lógica de cómo llevar a cabo determinado tipo de política y de qué manera es más práctico, más creíble y, sobre todo, genera mayor confianza en las instituciones. Ese es el problema de fondo. El derecho internacional, los organismos internacionales, esa gran gobernanza mundial, hoy día no genera tranquilidad, no genera certeza o certidumbre o seguridad en términos generales a los ciudadanos. No hay más que poner la televisión y ver algunas declaraciones de líderes internacionales, no precisamente generan ni confianza ni tranquilidad. Y también porque hay veces que grandes procesos como los que hemos vivido en los últimos años demuestran que, bueno, pues a veces organismos internacionales no estuvieron suficientemente o pendientes o fueron capaces no solo de avisar, sino también de alguna manera de alzar la voz y tener en cuenta o aliarse con muchos más agentes para frenar procesos que eran previsibles, que podían suceder, y la crisis es uno de ellos, y que en todo caso a lo mejor podían haber tenido otro tipo de orientación si se hubiesen acometido decisiones de una manera preventiva mucho antes. En ese sentido, creo que ahí, en esa capacidad para articular de arriba abajo y de abajo arriba en lo que ocurre realmente en los procesos de globalización hoy día en el mundo, creo que podemos avanzar mucho. Así que desde aquí, desde tu tierra, desde Sevilla, sabiendo que siempre es difícil estar fuera, que es difícil además tener a la familia con la que, bueno, pues intentar no perder la posibilidad de no solo hacer un magnífico trabajo profesional, sino vivir y como persona también desarrollarte, pues sabes que aquí tienes tu casa, no te tengo que invitar a ella porque es tuya. Pero esperamos además que tu capacidad de influencia en París y en este organismo tan importante también nos dé claves y nos permita que ejerzas como sevillano allí y nos des oportunidades también para que la voz de esta tierra y, ¿por qué no decirlo también?, la necesidad y la voluntad que tenemos de avanzar en nuestra presencia en el ámbito de las ciudades a nivel internacional, presencia con rigor, con criterio, con opinión, en definitiva del talento que sabes que hay en esta tierra y del que tú eres un ejemplo, pues llegue hasta esos organismos y hasta esos elementos y esferas de decisión. Nada más, Ángel, desearte mucha suerte, que sigas trabajando y bien y que en el futuro podamos también hacer cosas con vosotros, en París, con la OCDE, con otras ciudades y otros estados, y si son a través tuya, seguro que nos irá muy bien. Muchas gracias. Quiero empezar primeramente agradeciéndole al alcalde estas amables palabras, esta introducción. La verdad que es un honor contar con su presencia en el día de hoy y, bueno, muy emotivo también la presentación como sevillano y la posibilidad de estar aquí con todos ustedes. Quiero agradecerle también a José Luis, por supuesto, y a todo el equipo de Nueva Economía y de Tribuna Andalucía la oportunidad de estar aquí, quizás hablando de un tema que no es necesariamente el que tienen aquí, ¿no? Normalmente quizás las cuestiones que abordan están más centradas en lo local, en lo regional, en la situación política, pero creo que es importante hacer un poco de labor de presentación de la labor que hacemos en los organismos internacionales y traerla al ámbito local. Y eso es un poco lo que pretendo hacer aquí. Y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes pues, el interés, ¿no? Porque la verdad que es reconfortante el tener aquí presencia y el saber que hay interés por la labor que realizamos los organismos internacionales, ¿no? Porque al final, y eso es un mensaje que me gustaría dejar en el día de hoy, la política internacional se tiene que reflejar en el ámbito local, ¿no? Como bien mencionaba el alcalde.
el papel de la OCDE en el nuevo multilateralismo. Este es el tema que José Luis me pidió que me centrara, porque verdaderamente estamos en un contexto de cambio, y de cambio radical, yo diría, en las relaciones internacionales. Hace poco estábamos con don Enrique Iglesias, no Enrique Iglesias el cantante, sino Enrique Iglesias el exsecretario general iberoamericano, expresidente del BID, una figura de una talla internacional bueno, sobradamente reconocida, y él nos decía muy abiertamente que no es que estemos en una época de cambios, nos decía, estamos verdaderamente en un cambio de época. Y yo creo que trabajando en un organismo internacional como la OCDE, yo me siento privilegiado de tener esa ventana, ¿no? De tener esa atalaya, que espero no sea una torre de marfil necesariamente, pero que te permite verdaderamente ser un testigo de primera mano de estos cambios que se están produciendo en nuestras sociedades a nivel social, a nivel económico, a nivel tecnológico, y cómo esto está transformando totalmente la política, pero también las relaciones interpersonales. Eso es lo que hacemos en la OCDE, precisamente, el intentar analizar cuáles son estas tendencias globales, cómo afectan a la vida de los ciudadanos y cómo, desde las políticas públicas, podemos controlar o podemos gestionar este torbellino que es la globalización y ponerla efectivamente, como decía el señor alcalde, al servicio de los ciudadanos. La intervención me voy a permitir inicialmente hacer una pequeña introducción a la OCDE porque no sé lo familiarizados que están. Y normalmente yo intuyo siempre que vengo a mi ciudad o que voy a otra ciudad, sé que hay bastante desconocimiento también en esta sopa de letras de organismos internacionales, ¿no? Entonces, quisiera presentarles un poquito cuál es la diferencia, cuál es el valor añadido de la OCDE. Esto me permitirá enlazar un poquito con qué estamos haciendo actualmente en el contexto internacional. Como decía, un contexto de cambio en el que la OCDE francamente, yo creo que somos de los organismos internacionales que estamos a la vanguardia de este cambio que se está operando a nivel internacional, intentando entenderlo e intentando gestionarlo. Y finalmente, y tomaré ahí un poco el guante que me lanzaba el alcalde, intentar enlazar con el ámbito más regional, con el ámbito más local y también presentarles el trabajo de la OCDE en este ámbito, que muchas veces se desconoce, pero existe. Pero, como bien decía el alcalde, hay que darlo a conocer y hay que reforzarlo, por supuesto, ¿no? Entonces, empiezo un poco haciendo una muy breve introducción de la OCDE. Somos un organismo internacional basado en París. Se creó en el año 1961. OCDE es Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y para entender la OCDE, yo creo que hay que sustraerse un poquito a la historia de la organización. Es una organización que se crea como heredera del Plan Marshall en Europa. Como saben, el Plan Marshall fue toda la financiación que ayudó a la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió? Esto fue quizás uno de los proyectos de colaboración internacional más exitosos que ha habido en la historia, porque en cuestión de 10-15 años, pues Europa, después de una guerra mundial terrible, estaba nuevamente activa, ¿no? Y estaba nuevamente a la vanguardia. Lo que ocurrió en esta época fue que se crearon una serie de comités expertos a las que venían los representantes de los países europeos, secretarios de Estado, ministros, directores generales, que eran los que tenían también el conocimiento técnico en su diferente área de actividad. Y entonces, para reconstruir, por ejemplo, el sector metalúrgico o para reconstruir el sector agrícola, se reunían en París, se reunían con cierta periodicidad y, efectivamente, discutían cómo utilizar ese dinero de la forma más conveniente posible. Al final de este periodo, pues obviamente el desembolso del Plan Marshall se culmina, pero lo que se dan cuenta nuestros países es que tienen una infraestructura privilegiada, una infraestructura sin paralelo en ningún otro organismo internacional, de cooperación y de colaboración y de intercambio de prácticas y de intercambio de experiencias entre sus responsables políticos, lo cual les permite aprender unos de otros. Y, en el fondo, de eso se trata la OCDE, ¿no? Nosotros reunimos a los delegados de los países miembros y ellos comparten experiencia. Nosotros, obviamente, proporcionamos una labor estadística, una labor de estandarización de datos, una labor de análisis de esos datos, para que ellos libremente aprendan unos de otros, compartan experiencias. Si Finlandia resulta que es puntera en política educativa, ¿qué está haciendo Finlandia? ¿Está gastando más dinero? ¿Está consiguiendo mejores resultados gastando lo mismo que un país como España?
Y básicamente de eso se trata. Hay recetas que obviamente son extrapolables de un país a otro, hay otras que no lo son. Y básicamente ese es el valor añadido de la OCDE. Tenemos en la actualidad 200 comités de expertos, grupos de trabajo, en fin, que se reúnen periódicamente en París a diferentes niveles, a veces a nivel de ministros, a veces a niveles inferiores, y que obviamente comparten prácticas y destilan lo que nosotros llamamos mejores experiencias. Así que, en definitiva, ese es el valor añadido de la OCDE. Yo añadiría un importante valor, y es que somos un organismo internacional de los pocos que hay con un carácter verdaderamente multidisciplinar. Esto quiere decir, en un contexto en el que cada vez la economía, como todos ustedes saben, es más compleja, esto nos permite no solamente trabajar en silos, ¿no?, sino que permite intercambiar experiencias y el analizar cómo, por ejemplo, una política de fomento del crecimiento puede impactar al medio ambiente, por ejemplo. Hay pocos organismos que tengan esta capacidad de establecer vínculos entre diferentes comunidades políticas, y eso es un valor añadido también bastante importante de la organización. Todo esto, como les decía, se traduce en un aparato estadístico que supone una referencia. Yo creo que cualquier economista que esté en la sala en algún momento de su vida ha utilizado datos de la OCDE, y esta labor estadística obviamente luego se analiza y se traduce en recomendaciones de políticas públicas, recomendaciones que nosotros abordamos directamente con los responsables políticos de los países miembros, pero que también, muchas veces también, estas experiencias se elevan, yo diría, a un nivel incluso superior, y es el nivel de intentar crear o establecer estándares internacionales. Esta labor, que es lo que se llama el standard setting de la OCDE, quizás es lo que me permite enlazar con el tema que nos ocupa hoy, que es un poco cómo estamos contribuyendo a gestionar, cómo estamos contribuyendo a intentar gobernar la globalización. Y eso es lo que hacemos efectivamente en la OCDE. Esta labor de elaborar estándares internacionales no es otra cosa, y lo verán normalmente en los medios de comunicación, que el intentar que todos juguemos con las mismas reglas del juego, ¿no?, cuando hablamos a nivel internacional. Esto hoy en día está, si quieren, muy en boga, ¿no?, cuando hay países emergentes, grandes economías, que muchas veces pues, aplican determinado tipo de políticas industriales o de políticas de fomento de empresas nacionales que necesariamente no nos ponen en el mismo nivel de competencia para competir, ¿no?, en un escenario que es global. Entonces, la OCDE lo que hace precisamente es eso, ¿no?, el intentar elaborar unas reglas de juego que sirvan para todos los países. Y eso lo hacemos en diferentes ámbitos. Muchas veces la OCDE también, como saben, se conoce quizás más por sus instrumentos que por sus propias siglas, ¿no? Hay principios internacionales, por ejemplo, como la responsabilidad social corporativa, que muchas de sus empresas aplican, en el que inicialmente toda esta conceptualización tuvo lugar a través del diálogo que se estableció en la propia OCDE. Un principio, por ejemplo, de la política medioambiental, el principio de que el que contamina paga. Este principio es un principio de los años 80 que se gestionó y que se dialogó en el seno de la propia OCDE. Y bueno, les estoy hablando de principios, hay algunos que tienen un carácter más de legislación internacional, aunque como saben el derecho internacional es algo todavía, yo diría, en cierto grado de infancia, pero también hacemos lo que se llama soft law, ¿no?, o estándares que permiten a los países compararse entre ellos y luego verdaderamente aplicarlos a sus políticas públicas. ¿Qué les voy a decir del informe PISA, ¿no?, que yo creo que todos ustedes conocen? Siempre digo que el informe PISA se conoce más que la propia OCDE. Y el informe PISA, pues obviamente, ha tenido un impacto brutal en los sistemas educativos a nivel internacional. Más recientemente, la OCDE ha estado trabajando muy activamente en un ámbito que yo creo que todos ustedes conocen, como es el de la fiscalidad internacional. Quizás yo me atrevería a decir que en los últimos 10 años esta ha sido la principal labor de la organización, la principal aportación para intentar crear unas reglas a nivel global. ¿Qué ocurre? Les doy un ejemplo, y esto yo creo que nos ayuda a entender por qué hay que trabajar a nivel internacional. Yo vivo en Francia. En el año 2012, como saben, el presidente Hollande llegó al poder en Francia y intentó imponer un impuesto de la renta al tipo máximo
a las grandes fortunas del país. Nos puede parecer bien, nos puede parecer mal, yo no entro en eso. Era un tipo del 75% a cualquier individuo que tuviera unos ingresos anuales superior a 1 millón de euros. Como digo, no entro en valoración. Lo que ocurrió, obviamente, es que no hubo forma de implantar eso, porque las grandes fortunas se fueron. No sé si recuerdan el caso del actor Gerard Depardieu, pero fue muy visible en medios. Y esto, obviamente, nos demuestra el alcance limitado que en un contexto, que en un escenario global, tienen nuestras políticas nacionales. Y si verdaderamente queremos impulsar políticas, en este caso redistributivas, en un escenario global o nos coordinamos o no avanzamos, ¿no? Es un poco lo que comentaba el alcalde, ¿no? al inicio. Hay que trabajar y hay que establecer unas reglas que todos compartamos, porque si no, sobre todo además, en este caso, las grandes fortunas, las multinacionales, van a desplazar actividad de un lugar a otro. Entonces, la OCDE, en el ámbito fiscal, hemos estado muy activos últimamente. Yo creo que no hay que cantar victoria, pero, por ejemplo, el combate que hemos hecho al fraude fiscal y, sobre todo, a los paraísos fiscales, pues ha estado muy ampliamente representado en los medios de comunicación. Y, bueno, ya ha permitido a nuestros países, a los países de la OCDE, solamente en un periodo de 5 años, recaudar 94.000 millones de euros, que eso es dinero que se perdía en paraísos fiscales. Entonces, eso es una aportación concreta. Y eso no hubiera sido posible si los países no se hubieran coordinado y todos los países, incluidos países que anteriormente eran evidentemente paraísos fiscales, hubieran trabajado activamente en esta convención internacional y hubieran hecho posible el intercambio automático de información fiscal. Esto es a nivel de individuos, si quieren, pero también hacemos lo mismo a nivel de empresas, a nivel de multinacionales. Los medios de comunicación tienen cada día el tema de las grandes empresas digitales, las llamadas GAFAs, la tasa Google. Todo esto, aunque es un ámbito que luego, para hacerlo efectivo, se extrapola al G20 o se extrapola a la Unión Europea, muchas veces el germen de negociación tiene lugar en la OCDE, ¿no? Porque ofrece la posibilidad de que los países miembros, ¿no? Se pongan de acuerdo. Y, bueno, en eso estamos, ¿no? También estimamos que al año se pierden 240.000 millones de euros, que se dice rápido, un quinto del PIB español, por ejemplo, solamente por estos mecanismos que, ojo, son mecanismos legales, pero se pierden precisamente por la ingeniería fiscal que pueden hacer las grandes empresas. Y aquí no se trata de crujir a impuestos a nadie, simplemente se trata de que la empresa o el individuo tribute lo que tiene que tributar en el lugar en el que hace su actividad. Entonces, yo creo que eso es una labor muy importante que hace la OCDE. A nivel empresarial, sé que muchos de ustedes pertenecen a este ámbito de actividad. La OCDE también ha sido pionera en elaborar reglas internacionales sobre buen gobierno corporativo y, sobre todo, también, lo comentaba anteriormente en el caso de China, conseguir que las empresas de propiedad estatal también jueguen con unas reglas de juego, que perfectamente puede haber empresas de propiedad estatal, la OCDE no entra en ese tema, pero que sí jueguen cuando están participando en mercados abiertos, pues juegues con las mismas reglas con las que juegan el resto de empresas, ¿no? Entonces, esa es una labor muy importante. O también en la OCDE, durante los últimos años, se ha hecho un hincapié especial en perseguir el cohecho, ¿no? El soborno de funcionarios internacionales por parte de compañías. Y esto ha permitido, en los últimos 5 años, solamente recaudar 8.000 millones de euros también. Entonces, esto es una contribución que yo creo que tiene nombre y apellidos y tiene datos concretos que hacemos a la mejora de la gobernanza global. Pero la labor de la OCDE va un poco más allá, Yo les comentaba anteriormente un poco sobre lo que hacemos y quiénes somos. No somos una organización universal, o sea, a diferencia de Naciones Unidas, nosotros somos una organización con 36 miembros. Normalmente la OCDE en la prensa se la suele caracterizar como el club de los países ricos. Yo creo que es una caracterización errónea. Cuando la organización se estableció en el año 61, efectivamente los 20 miembros de la OCDE totalizaban un 80% del PIB mundial. En la actualidad tenemos más miembros, somos 36, camino de ser 37 con la incorporación de Colombia, y representamos menos de la mitad del PIB mundial, somos un 45% del PIB mundial.
Y además, como dice mi jefe, el secretario general Ángel Gurría, le cuesta imaginar un club de países ricos que tendría un mexicano al frente de la organización. Con lo cual, a nosotros nos gusta caracterizarnos más como nos definió la presidenta de Chile, la presidenta Bachelet, con ocasión del ingreso de Chile a la organización. Somos un club de mejores prácticas, somos un lugar al que vienen los países, comparten lo que hacen, a partir de ahí aprenden unos de otros y todo esto intentamos que se traduzca eventualmente en una mejor reglamentación de la globalización, sin ponerle cortapisas, pero sí poniéndole reglas que consigan o que garanticen que ese valor añadido de la creación de riqueza que permite pues, el tener mercados más abiertos, sí que se traduzca en un beneficio no solamente para unos cuantos, como decía anteriormente el alcalde, sino para el grueso de nuestras sociedades. La OCDE, como les digo, no tiene membresía universal, pero quizás por ser un grupo más compacto de países sí que podemos estar en la vanguardia de todas estas cuestiones que son las que actualmente están cambiando de forma radical, yo me atrevería a decir, nuestras sociedades. Nosotros, en temas como la fiscalidad internacional o tema empresarial, como les decía, quizás estamos un poco a la vanguardia y somos punteros. En otros temas nos gusta definirnos no como el actor, no como el actor principal, sino que aspiramos a obtener el Oscar al mejor actor secundario. Y eso hace que trabajemos muy estrechamente, pues obviamente con otros organismos internacionales, con el sistema de Naciones Unidas, en hacer frente a los grandes retos a los que se enfrenta el planeta. Hemos trabajado muy activamente con Naciones Unidas en la elaboración de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Si la labor de la OCDE, por ejemplo, no se hubiera llegado al Acuerdo de Cambio Climático en París, ¿por qué? Porque le pusimos número, eso nos lo encargó el secretario general de Naciones Unidas en aquel momento, Ban Ki-moon, ponerle números a el esfuerzo que tenían que hacer los países para hacer efectiva la transición energética y luego comprometerse a los objetivos de reducción de emisiones de carbono a los que llegaron en París. Y luego, por ejemplo, en cuestiones que nos afectan a todos, como las migraciones internacionales, hay una organización internacional para las migraciones, que depende del sistema de Naciones Unidas, pero con la que nosotros trabajamos muy estrechamente y llevamos ya 40 años produciendo un informe internacional sobre migración, que pone números a los flujos y que luego también hace lo que les comentaba que hacemos, intenta destilar mejores prácticas, por ejemplo, en términos de integración de los inmigrantes en las sociedades de acogida, o que también sirve muchas veces para mitigar determinadas preconcepciones que hay. Es decir, la OCDE ha estimado que el impacto neto de la migración en la mayor parte de países receptores es un impacto neto económico, no me meto en lo social, económico, un impacto positivo, obviamente, ¿no? Muchas veces se habla del estrés que esto supone para los sistemas de protección social, pero muchas veces olvidamos que muchas veces estos sistemas de protección social y en especial en países que tienen la pirámide migratoria, la pirámide de población que tiene España y los retos a los que todos ustedes saben que nos enfrentamos en términos de pensiones, etcétera, pues la migración es un fenómeno necesario. Lo que hay que hacer es gestionarla bien y gestionarla de forma inteligente. Trabajamos también muy estrechamente con otros organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, como el FSB, en temas de regulación financiera internacional, conseguir que los flujos globales pues sean flujos estables y que no haya grandes desequilibrios monetarios. Trabajamos también muy estrechamente, por ejemplo, a día de hoy, uno de los grandes problemas que, como saben, hay es el de las guerras comerciales. Entonces, la OCDE quizás no se conoce tanto por la labor que hacemos, pero tenemos toda una dirección que trabaja en temas de comercio internacional y trabajamos muy estrechamente con la Organización Mundial del Comercio para garantizar que sigamos teniendo un sistema abierto de comercio internacional, porque creemos que las guerras comerciales no nos llevan a nada bueno, pero sí que es cierto que tiene que ser un sistema que no beneficie a unos pocos, tiene que ser un sistema en el que el ciudadano de a pie sienta verdaderamente el efecto positivo. Y quizás mencionaría muy brevemente también, porque creo que es interesante, la labor que la OCDE está haciendo en términos de secretariado no oficial, si quieren, del G20, ¿no? El G20, como saben, se ha convertido desde el inicio de la crisis en el gran foro en el que los grandes líderes de las principales economías se coordinan para ver cómo respondemos a los retos a los que nos enfrentamos. Y es cierto que esto es una labor que capitanean los países, pero necesitan
todo el apoyo analítico y todo el apoyo documental que prestamos los organismos internacionales. Y en el seno del G20 pues, trabajamos muy estrechamente con otros organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, para garantizar efectivamente que juntos respondemos a estos retos, ¿no? Que son retos como les digo, no son retos menores. Mi reflexión también, y es una reflexión que les quiero dejar hoy, y creo que el alcalde hacía un poco un guiño en este sentido, es que pese a todo lo que hacemos, que no es poco, estamos en un momento bastante complicado, estamos en un momento bastante difícil. Yo diría que el año 2015, a nivel internacional, para todos los que trabajamos en este ámbito, supuso una especie de revulsivo, ¿no? En el marco de Naciones Unidas acordamos la Agenda 2030, se acordó el Acuerdo de París, fue el gran año en el que nosotros en la OCDE cerramos estos acuerdos de cooperación fiscal que les comentaba, el Automatic Exchange of Information, el proyecto BEPS, pero obviamente 2016 fue una especie de bofetón de realidad, ¿no? ¿Qué les voy a decir? Brexit, el cambio de gobierno, de administración en grandes países, toca ser políticamente correcto, pero todos ustedes saben a qué países me refiero, y luego también pues, un poco el derivar político que hemos visto incluso en el seno de la propia Unión Europea, ¿no? Y la parálisis con países que anteriormente tenían otro tipo de predisposición a la cooperación en el seno de la Unión Europea y que hoy en día pues, dificultan, ¿no? este tipo de acuerdos. Entonces, yo creo que aquí la importante reflexión es que con todo lo que hacemos muchas veces, lo comentaba el alcalde, hemos perdido un poco el punto de mira de que toda esta labor tiene que llegar a los ciudadanos. Y si ellos no lo perciben, si ellos perciben la cooperación internacional como algo lejano, como algo que solamente beneficia a las multinacionales, que beneficia a las grandes fortunas, obviamente estamos perdiendo a toda esa gente y, en el fondo, esta involución que estamos viendo, el auge del populismo, el auge de los nacionalismos, en el fondo es un resultado de esto, ¿no? En la OCDE llevamos bastante tiempo, de hecho, analizando las desigualdades, ¿no? a las que aludía el alcalde, ¿no? Y, francamente, esto es lo que nos debe de llevar a replantearnos ciertas cosas. Durante mucho tiempo hemos estado, como organismos internacionales, y yo creo que ya hemos hecho gran parte del mea culpa, muy centrados en el tema de la creación de empleo, de la creación de crecimiento, pero sin centrarnos un poco en quién se beneficia verdaderamente de eso. Y la verdad es que las desigualdades se han disparado de forma brutal en nuestras sociedades. Nosotros llevamos documentando 10 años y, por ejemplo, la desigualdad del ingreso, el decil superior de nuestras sociedades, el decil que más ingresa anualmente, la diferencia entre el 10% que más gana y el 10% que menos gana, en los años 80, en la OCDE, que son países relativamente igualitarios, era de 1 a 7. Una década después, 1 a 8. Una década después, 1 a 9. En la actualidad, 1 a 10. Y estoy hablando de desigualdad en el ingreso, estamos hablando de flows, ¿no? Pero si miramos al stock, a la riqueza acumulada, obviamente los datos los tienen y están continuamente en la prensa, ¿no? Nosotros hemos cuantificado que el 10% en los países de la OCDE totaliza un 52% de la riqueza. Y el 60% que menos gana o que menos riqueza tiene, un 12%. Si nos vamos ya, si salimos de la OCDE y ya vamos a un nivel global en el que muchas veces en estos países las desigualdades son más extremas, pues las diferencias aumentan todavía más. Y obviamente esto es insostenible, Entonces, desde la OCDE hemos intentado dar respuesta a esto, hemos lanzado una iniciativa de crecimiento incluyente, que es la que vertebra todo el trabajo que venimos haciendo durante los últimos años, para seguir poniendo el acento en la creación de riqueza, que es necesario. Nuestras sociedades tienen que seguir avanzando, tienen que seguir evolucionando, tienen que seguir capitalizando en ese gran potencial que ofrecen pues, la revolución tecnológica y digital que estamos viviendo, pero también hay que tener en cuenta cómo estamos repartiendo esa riqueza, porque si no, lo que vamos a tener es un poco lo que les comentaba. Vamos a tener reacciones de signo adverso en nuestros propios países, ¿no? Los economistas quizás lo conocen, hay una gráfica bastante famosa que trabajamos mucho en los organismos internacionales, la famosa curva del elefante, ¿no?, de Branko Milanovic,
que es una curva que muestra cómo la riqueza, la creación de riqueza se ha ido desplazando, es un fenómeno global, se ha ido desplazando de Occidente, del Atlántico Norte a Oriente, al sudeste asiático. Y cómo el gran beneficiado de eso ha sido la clase media de los países emergentes, pues centenares de millones de chinos y de indios que se han incorporado a la clase media. Y cómo al mismo tiempo la clase media en nuestras sociedades se ha estancado. Eso es algo que también hemos medido en la OCDE. Hace unas semanas presentábamos un informe que se llama El elevador social roto y que demuestra precisamente que las capacidades de movilización social se están desacelerando. Y es escalofriante, francamente es escalofriante. Hemos cuantificado que un niño que nace en la parte inferior de la pirámide de riqueza en nuestras sociedades le lleva 5 generaciones llegar a la mitad. 5 generaciones en los países de la OCDE, 150 años. Entonces, yo creo que ese es el gran reto al que nos encontramos. Durante mucho tiempo, sí, creábamos crecimiento, se generaba riqueza y, en cierta forma, todos sentíamos que quizás algunos ganaban más que otros, pero todos íbamos avanzando. La crisis, yo creo que fue también un poco la gran llamada, el gran despertador de darnos cuenta de que, pues, cada vez más la generación que viene detrás no tiene necesariamente las perspectivas de vivir mejor que la de sus padres, lo cual había sido lo tradicional. Y esto, obviamente, pues genera desencanto y genera este tipo de fenómenos de los que estábamos hablando. Sí, voy terminando. La OCDE también se ha centrado en un crecimiento no solamente más incluyente, obviamente un crecimiento que sea más respetuoso con el medio ambiente, un crecimiento sostenible, debido a los límites planetarios que tenemos. Y también, yo creo que es importante reseñarlo aquí, estamos revisando los propios parámetros, ¿no?, que manejamos, nuestros modelos económicos, para medir un poco cómo medimos el bienestar, ¿no? Efectivamente, al final de cuentas, como decía Robert Kennedy, el PIB lo mide todo menos lo que nos hace felices. Y yo creo que como organismos internacionales, como economistas, como sociólogos, tenemos una responsabilidad no solamente hacia los datos y hacia los agregados macroeconómicos, sino que tenemos una responsabilidad hacia el bienestar de nuestros ciudadanos. Muy brevemente, quiero citar un poco la labor que hacemos a nivel más regional y a nivel más local, porque normalmente yo creo que se desconoce. Desde la OCDE tenemos toda una dirección que trabaja con gobiernos locales y con gobiernos regionales, porque precisamente, como yo comentaba, o aterrizamos esto en la vida de los ciudadanos y, al final de cuentas, son los estamentos locales y regionales los que están más próximos en sus políticas públicas a las necesidades de los ciudadanos, o no le estamos llegando a la gente. O sea, yo creo que eso es evidente. Entonces, desde la OCDE, por ejemplo, lo comentaba el alcalde, tenemos, por ejemplo, un informe sobre regiones y ciudades que, en el fondo, hace lo mismo que le comento que hacemos para los países. Es decir, le ponemos datos para que las ciudades se puedan comparar y puedan aprender unas de otras y compartir mejores prácticas. Indicadores de todo tipo, ¿no?, migratorios, de urbanismo, en fin, de lo que quieran. Luego también en la OCDE hemos trabajado mucho el tema de la pequeña y de la mediana empresa, ¿no?, que me parece que es muy importante porque en el fondo es la que está más próxima al ciudadano y la que está más próxima a la economía local. Y, bueno, tenemos una estrategia para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, obviamente compartiendo prácticas internacionales para evaluar qué retos son a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas. Retos en términos de acceso a la financiación, retos en términos de desarrollo del capital humano, retos, por ejemplo, de la internacionalización. Por eso son tan importantes estos ejemplos como los que mencionaba el alcalde. En fin, ¿cuáles son los retos para verdaderamente que nuestro tejido empresarial más próximo se beneficie de las posibilidades que ofrece la globalización, pero una globalización bien gestionada? Y a nivel local, a nivel de las ciudades, se lo comentaba el alcalde anteriormente, de hecho, hemos aterrizado esta iniciativa de crecimiento incluyente a nivel de las ciudades. Y en la actualidad, tenemos una iniciativa de alcaldes por el crecimiento incluyente, en el que espero que podamos incorporar a Sevilla, y lo comentaba anteriormente con el alcalde, efectivamente, para compartir experiencias y para que podamos aprender de otros al final
que sean nuestros ciudadanos los que sientan que las políticas públicas verdaderamente mejoran sus condiciones de vida. Así que creo que me he seguido un poquito, espero que haya sido de interés. Les quiero dejar con este mensaje quizás fundamental de que verdaderamente estamos en un momento de un contexto internacional complicado en el que la labor de grandes actores, pues, que en el fondo son los que nos permiten como organismos internacionales avanzar, es decir, acuerdos como los que les comentaba anteriormente en materia fiscal, a día de hoy son un poco más difícil con la actitud de algunos grandes países. Y eso pues complica nuestra actividad. Entonces, yo diría, tenemos una gran responsabilidad, pero también, en parte, como organismos internacionales, podemos ir todo lo que nuestros países miembros nos permitan avanzar. Pero sí que quiero reforzar este mensaje de que creo que la política global y los retos globales requieren respuestas globales, también pasa por la política local, también requieren respuestas locales. Y, bueno, espero que un poco el haber podido tender este puente entre ambos ámbitos y espero que podamos elaborar en el turno de preguntas todas estas cuestiones y aprender mutuamente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ángel. Muchas gracias, don Juan, por la presentación. Alcalde, ¿va a estar Sevilla en la red de ciudades incluyentes que promueve la OCDE? Parece que don Ángel le ha lanzado un poco el guante. ¿Podemos certificar hoy aquí que Sevilla aspirará a estar incluida en esta red? Bueno, Sevilla ahora mismo, en estos últimos años, ha recuperado su papel en un conjunto de redes de ciudades que tienen un proyecto ambicioso de ciudad. Me refiero a redes de ciudades en distintas políticas públicas importantes para los ciudadanos, en ámbito de la sostenibilidad, en políticas sociales, en cuestiones de modelo de ciudad. No me quiero extender, pero efectivamente nuestra intención es además tener un papel activo en ellas. Le pongo un ejemplo. Ahora mismo la ciudad de Sevilla está en el órgano de gobierno de lo que constituye el Acuerdo de Ciudades en materia de cambio climático para el cumplimiento del Acuerdo de París, el que llaman Covenant of Mayors. La ciudad de Sevilla y su alcalde está en ese órgano de gobierno. Hemos recuperado, por ejemplo, nuestro peso específico en una red de ciudades a nivel mundial en relación con las políticas de movilidad y de la bicicleta, en donde llegamos a estar en lo más alto y en los últimos años de buenas a primeras desaparecimos. Hemos vuelto a tener un papel activo y, por tanto, a ser referencia respecto a la gran apuesta de ciudad. Pero también en el ámbito de las políticas sociales estamos trabajando desde el punto de vista, por ejemplo, de las políticas de salud pública y de prevención, en este caso, de determinadas enfermedades. Estamos trabajando también en el ámbito de la innovación social y estamos también en redes y proyectos con multitud de ciudades y la propia, digamos, dinámica de búsqueda de financiación en la Unión Europea nos lleva igualmente a participar de manera activa. Creemos que la cooperación entre ciudades, entre gobiernos locales y, de alguna manera, el compromiso a organismos internacionales de que estamos dispuestos a intercambiar experiencias, estamos dispuestos a hacer proyectos y a convertirnos en casi laboratorios urbanos, ¿no?, de políticas públicas de excelencia, pues entendemos que es, además, algo que genera valor en nuestra ciudad porque nos permite también ser escaparate atractivo a la inversión y a otros, ¿no? Y, bueno, pues el secreto es trabajar mucho, abrir las cabezas, eso no es tan fácil, abrir las cabezas a aprender de todos y también a contar lo que hacemos aquí, con sencillez, pero con orgullo, porque en muchos casos hay mucha gente que viene aquí bueno, no diría aprender, no me gusta, ya me conocen, ¿no?, pero sí a conocer cómo lo hemos hecho y en qué medida es aplicable determinadas recetas, ¿no? O sea que vamos a estar y por supuesto, cojo el ofrecimiento y estaremos también en este proyecto específico que nos plantea OCDE, claro que sí. Don Ángel Llave, le ha hecho el alcalde embajador de Sevilla en la OCDE. Si ya no lo era, que yo creo que ya lo era.
Jorge Domínguez dice, la OCDE está ultimando el informe bianual sobre España, que a finales del mes que viene presentará al Gobierno el secretario general de la organización, don Ángel Gurría. ¿Qué puede adelantarnos sobre las conclusiones y recomendaciones, las más generales, que contendrá el informe? De momento ya la OCDE, sigue diciendo Jorge Domínguez, ha advertido que el crecimiento de España está perdiendo impulso. Bueno, adelantar, no puedo adelantar mucho porque el informe lo vamos a presentar en un mes. Sí que es cierto que esta semana el lunes estuvimos en París con la secretaria de Estado, con Ana de la Cueva, discutiendo el informe y con su equipo. Y bueno, el informe, como les digo, se presenta en un mes, pero sí que es cierto que plantea un panorama bueno, que es el que yo creo que tiene la economía española. Es cierto que se habla mucho de la desaceleración, pero la desaceleración también la marca mucho el entorno. Yo creo que esto es algo que en el borrador del informe que yo he visto se hace bastante hincapié, ¿no? Estamos en un contexto también en el que Europa crece menos, seguimos creciendo por encima de la media europea, lo que yo creo que es buena noticia. Pero luego también estamos un poco sometidos a estos shocks que vienen de fuera, ¿no? Tenemos el tema que les comentaba, comercial, el precio del petróleo, que a una economía como la española obviamente le afecta por esa dependencia y que ha subido mucho en los últimos meses. Entonces, son cuestiones que obviamente desaceleran, pero yo creo que también hay que ver un poco de dónde estamos y dónde está el ciclo económico global. Y luego, bueno, pues nuestros informes no son necesariamente informes muy centrados en la coyuntura, son más bien informes centrados en un poco los retos estructurales. Y los retos estructurales, pues ya saben cuáles son, ¿no? Tenemos todavía un reto importante en materia de desempleo. Se ha creado bastante empleo y se ha reducido la tasa de desempleo, pero todavía seguimos muy por encima de los niveles europeos y de los niveles OCDE. Y luego, obviamente, pues retos como el que tenemos en el tema de las pensiones y de la sostenibilidad del estado de bienestar. Yo creo que son aspectos en los que se han dado pasos importantes, pasos positivos, y yo creo que el informe lo que va a un poco hacer hincapié es un poco en las recomendaciones de cómo seguir en esa senda. Pero, en todo caso, desde la OCDE a día de hoy vemos la economía española bien, dado el contexto también en el que estamos, que ya les digo es un contexto de desaceleración global. Le leo la pregunta de Sara Martínez. El informe PISA de la OCDE es un escrutinio de los sistemas educativos en los países desarrollados. Ese informe es una foto en la que Andalucía no sale bien por sus malos indicadores en temas como el fracaso escolar, la brecha educativa y el deficiente índice de comprensión lectora en los niños. El profesor José Ignacio Castillo, catedrático de la Universidad de Sevilla, le pregunta qué recomendaciones y buenas prácticas nos puede dar para mejorar en el informe PISA, para mejorar Andalucía en este informe. Bueno, sobre el informe PISA yo creo que tiende a haber bastante ruido. PISA es un instrumento en el fondo, o sea, PISA de lo que se trata un poco es te permite tener esa foto, como bien decían, y te permite, en función de esa foto, tomar decisiones sobre cómo mejoras tus políticas educativas. Es cierto que no solamente Andalucía, España sale por debajo de la media OCDE. Y yo creo que de lo que se trata simplemente es de aprender, como decía anteriormente, qué hacen mejor los países que tienen un rendimiento mejor en estos aspectos. Yo tampoco tomaría PISA al pie de la letra, ¿no? Porque también es cierto que PISA te mide unos determinados aspectos, razonamiento científico, lectura, capacidad de expresión, etcétera. Pero, obviamente, lo importante aquí se trata de ver un poco cómo puedes mejorar en todos estos aspectos en función de la política que aplicas luego a día final en las escuelas. ¿Estás gastando lo que tienes que gastar? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Y lo que estás gastando, ¿lo estás gastando bien, sí o no? Y si tienes un presupuesto limitado, ¿en qué lo gastas? ¿Lo gastas en mejorar el ratio de profesores por alumnos? ¿Lo gastas en mejorar el acceso a nuevas tecnologías? Entonces, eso es un poco lo que el informe PISA, un poco la foto que te da.
Y yo diría que también soy consciente de que se genera muchas veces revuelo porque el informe PISA, la forma en la que está construido, también te permite ver un poco el retraso en fin. Y además el informe PISA está desagregado, cosa que no ocurre en todos los países OCDE, está desagregado, tiene los datos desagregados por comunidades autónomas, lo cual te permite comparar una comunidad autónoma con otra. Y lo que nos demuestra, en el fondo, el informe PISA es que las políticas educativas cuentan, ¿no? Porque en un territorio como el español, obviamente, hay comunidades autónomas que obtienen mejores resultados que otras. Entonces, yo creo que más que autoflagelarse por un lado o más que darse palmaditas en la espalda, lo que hay que hacer es ver qué funciona en qué sitio, qué puedo aprender de esa experiencia y también en función del contexto. Es decir, yo creo que eso también es importante. No todas las políticas son extrapolables de un país a otro o de una comunidad autónoma a otra. Y bueno, yo creo que también, en fin, yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí, yo creo que hemos estado en el sistema educativo andaluz y bueno, yo de hecho algunas de mis profesoras las veo aquí y yo me siento un privilegiado por haber tenido pues la experiencia educativa que he tenido. Entonces yo creo que también hay que centrarse, hay que aprender también dentro del propio entorno regional, si quieren, hay que aprender de las mejores experiencias y de por qué algunos centros funcionan mejor que otros también. Tomás Álvarez Porres dice: Estados Unidos ha anunciado una importante reducción de su cuota al mantenimiento de la OCDE. ¿Cómo va a impactar esta decisión en el presupuesto de la organización que están preparando actualmente y que le quita el sueño a su jefe, el señor Gurría? Bueno, estamos en ello. Ahora, de hecho, sí, nos quita el sueño porque es en la negociación en la que estamos inmersos día y noche. No es algo exclusivo de la OCDE. Yo, obviamente, me toca ser diplomático y políticamente correcto, pero bueno, no es ningún secreto que la actual administración norteamericana no tiene el multilateralismo como su principal bandera. Entonces, pero eso no nos afecta solamente a nosotros, afecta a todos los organismos internacionales. De hecho, hay agencias de Naciones Unidas en las que, bueno, han congelado totalmente la contribución. A la OCDE no nos afecta tanto, pero estamos en una discusión sobre si nuestro presupuesto crece nominalmente o crece realmente, es decir, si se actualiza en función de la inflación o no. Y eso, obviamente, a una organización como la OCDE, que tiene un presupuesto funcional de lo que llamamos parte 1, que es un poco el funcionamiento base, de unos 200 millones de euros al año, y si a eso le añadimos contribuciones voluntarias y trabajos específicos que se hacen por solicitud explícita de cada país, estamos en los 370 millones. Obviamente, un recorte, aunque sea mínimo, nos afecta y obviamente es en lo que estamos. Pero he de decir que Estados Unidos valora ampliamente el trabajo de la OCDE. Obviamente, hay aspectos, nosotros abogamos por un comercio internacional abierto, abogamos por cumplir los objetivos de cambio climático y esto no es necesariamente la prioridad de la Administración norteamericana. Dicho esto, y estamos en contacto permanente con la Casa Blanca, con el Departamento de Estado, valora muy positivamente el trabajo que hacemos, porque además yo creo que un poco antes citaba algunas cifras, pero verdaderamente cuando ves resultados como lo que recaudas como país a través de iniciativas como las que les comentaba de cooperación en materia fiscal internacional, pues obviamente es que, o sea, te merece la pena, ¿no? Damos valor por lo que costamos. Y ese es lo que estamos, pero ya digo que no es un debate cerrado, es un debate que se está negociando y es un debate que afecta a todos los organismos internacionales. Por cierto, una española, doña Ana Varela, sí. Es la directora general de Asuntos Financieros y está preparando el presupuesto. Ella es la que menos duerme estos días de todos nosotros, sí, sí. Desde CSTV dice: hoy se han publicado los datos de la encuesta de población activa. El paro ha bajado en 164.000 personas. ¿Cómo ve la OCDE el mercado laboral en España? ¿Tiene algún dato o visión sobre el empleo en Andalucía y su alto grado de temporalidad? Bueno, yo los datos de la EPA sé que salían esta mañana, pero no los conocía todavía porque creo que se anunciaban con ocasión del inicio de este acto. Creo que es un dato obviamente muy positivo, que valoramos bien en la OCDE. Y yo creo que hay que reconocer de dónde venimos. Es decir, el paro estuvo en el 27% en España y ya vamos por el entorno, creo que, no sé ahora con el nuevo dato, pero estamos en torno al 15% a nivel nacional.
Y yo creo que es una evolución positiva. Obviamente, la media OCDE está en torno al 8, si mal no recuerdo. Entonces, todavía nos queda mucho camino por delante. El mercado español, el mercado laboral, tiene retos que son estructurales y que van más allá de cualquier ciclo político y de cualquier gobierno, ¿no? Nosotros hemos trabajado muy estrechamente, trabajamos con el presidente Zapatero, trabajamos con el presidente Rajoy, estamos trabajando actualmente con el presidente Sánchez, porque es un problema que yo creo que no entiende de signo político, es un problema que nos afecta a todos. Y los retos del mercado laboral español son esos, ¿no? Que obviamente, dada nuestra estructura económica, nos hace especialmente vulnerables al ciclo económico, y cuando viene un ciclo negativo, obviamente el paro se dispara de forma exponencial. Yo creo que hay que atajar los retos estructurales, en fin, hay que terminar también con la dualidad que tenemos en el mercado de trabajo español, o cuanto menos, si no terminar con ella, sí reducirla. Y, sobre todo, pues eso, hay que conseguir que se cree empleo. Y sí que me atrevería a decir esto, y que creo que es importante porque desde la OCDE hemos estado trabajando mucho, empleo de calidad, ¿no? Que yo creo que también es el gran tema que tenemos en nuestro país, ¿no? Hablábamos de la temporalidad y yo creo que el gran reto es no solamente crear empleo. Yo creo que pusimos freno a la sangría de destrucción de empleo que había hace 5 años. Y, obviamente, esa era la principal prioridad. Cuando llegas a la primera base, el siguiente paso no solamente es crear empleo, sino crear empleo, obviamente, de calidad. Y yo creo que, bueno, los retos del mercado laboral español son de sobra conocidos. El informe que vamos a estar presentando en un mes, obviamente, abordará esa cuestión también. La evolución es positiva, pero obviamente todavía queda mucho por hacer. Y lo que hay que estar es alerta, porque, como digo, viene un ciclo económico no necesariamente negativo, pero sí de un crecimiento más moderado, y eso obviamente se traduce en la creación de empleo. El secretario general de la UGT, don José Álvarez, en un acto de este mismo foro en Madrid, al que asiste la ministra de Hacienda, la andaluza, acaba de reclamar al Gobierno que anule la reforma laboral que hizo el Partido Popular. Sin embargo, la OCDE defiende que no se dé marcha atrás en esta reforma. Sí, el tema, como les comentaba, nosotros trabajamos estrechamente con el Gobierno del presidente Rajoy, porque nos pidieron asesoramiento y nos pidieron trabajar con ellos. Y yo creo que la reforma laboral era una reforma que se hizo en un momento concreto, cuando España estaba en una situación concreta, y era algo que había que hacer en ese momento. Pero, como nosotros siempre decimos, la OCDE, quizás no he hecho tanto hincapié en mi intervención, la OCDE asesora, nos hemos centrado más en el ámbito internacional, pero tenemos una labor de asesoramiento bilateral muy fuerte con los países, que son ellos los que nos lo piden. Y entonces, la OCDE, nosotros trabajamos mucho en términos de reformas estructurales, pero, como siempre decimos, es decir, las reformas no es algo que tú hagas, legisles, implementes y se quede ahí. Las reformas hay que actualizarlas, y las reformas y el contexto también va cambiando. Entonces, yo creo que también por la aritmética política en España, ahora obviamente no es momento de plantearse, creo yo, tal y como está la situación parlamentaria, ninguna reforma laboral, pero sí que es cierto que, y yo creo que la labor del Gobierno va en este sentido, sí que hay que hacer algunos retoques, y yo creo que el Gobierno los está haciendo. Y hay que adaptarse a una circunstancia diferente y, como mencionaba anteriormente, hace 5 años nuestra principal preocupación era frenar la sangría de empleos que se destruían y crear empleos. Ahora, por suerte, podemos centrarnos un poquito más en la calidad de esos empleos. Y sí, hay temas de la reforma laboral, cuestiones de negociación colectiva que yo creo que eventualmente pues hay que retocar, porque las reformas no son perfectas, las reformas hay que actualizarlas. Y luego, otro tema que me parece muy importante en el ámbito laboral y en el que trabajamos muy estrechamente con el Gobierno y con la ministra, es en temas de las políticas activas de empleo, ¿no? Yo creo que ahí también, si me permiten, yo creo que es el ámbito en el que todavía queda más por hacer, ¿no? Porque obviamente se puede mejorar mucho en términos de coordinación entre administraciones y en conseguir que las políticas de empleo hagan un seguimiento más directo, más personalizado al desempleado, y que verdaderamente pues ayuden a conectar empleos y personas que buscan empleo. Irene Santos, de Save the Children, dice: ¿qué recomendación hace la OCDE a España sobre la acogida e integración de los menores extranjeros no acompañados que llegan a España? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿En qué tenemos que mejorar? Bueno, francamente,
ámbito tan específico de la llegada de menores sin acompañamiento en España y la recomendación no es un tema que yo maneje directamente ni lo conozco. Lo que sí le puedo decir es un poco lo que comentaba anteriormente. Es decir, desde la OCDE yo creo que con datos hemos intentado ayudar a desmentir bastantes mitos que hay sobre la migración y sobre el efecto que tienen las sociedades de acogida, ¿no? Y obviamente, en fin, nosotros somos una organización netamente, bueno, no netamente, pero que nos centramos mucho en análisis económico, pero como les decía anteriormente, no hay análisis económico que sirva si eso no se traduce en la vida de los ciudadanos y en las políticas sociales. Entonces, yo creo que, bueno, la labor y un poco las políticas en España en materia de acogida y, en fin, sobre todo si estamos hablando de menores que no vienen acompañados, yo creo que eso ya traspasa el ámbito de la política económica. Yo creo que estamos hablando de una labor de responsabilidad social y una cuestión simplemente, pues me atrevería a decir, de moralidad, ¿no? Y, bueno, pues la recomendación va por ahí, ¿no? Como les digo, trabajamos en lo económico, pero no debemos de perder un poco el punto de vista de lo social, ¿no? Y de que, en el fondo, cuando hablamos de migrantes, estamos hablando de personas, de seres humanos que abandonan su país porque no tienen oportunidades allí. Entonces, yo creo que la política de largo plazo, obviamente, estriba en crear oportunidades allí. Nadie quiere irse. O sea, si ustedes preguntan a cualquier emigrante que viene, no creo que nadie venga, en fin, con una sonrisa. Todos abandonan su país porque ahí no hay oportunidades. Entonces, la misión a largo plazo, obviamente, está en crear oportunidades allí. En el corto y mediano plazo, obviamente, tenemos que asegurar que esos flujos son flujos controlados, son flujos regulares y, obviamente, que hacemos una labor de integración en términos de, pues, lo que quieran, políticas lingüísticas, políticas de acogida, que permite verdaderamente que esos flujos que se reciben no generen marginalidad, no generen conflicto social, sino que verdaderamente se favorezca la integración. José Luis Tamayo dice: ¿qué repercusión económica cree desde la OCDE puede tener la actual deriva política en España? Perdón. Rosa González dice: el proceso independentista en Cataluña preocupa a la OCDE como ejemplo de las tensiones secesionistas en otras partes de Europa. A ver, nosotros no solemos meternos en tema de política interna de los Estados y consideramos que la cuestión de Cataluña es una cuestión nacional y de política interna. Se podría suponer que igual hay un impacto económico y, de hecho, el otro día, como les comentaba, en el día entero de reunión que tuvimos con la delegación que venía de Madrid, porque es un examen que se hace y en el que están, por así decirlo, todos los delegados de los países miembros. Es decir, es la metodología OCDE que les comentaba en la práctica, ¿no? En la que todos, además, comparten experiencia y si sienten que España tiene un problema, por ejemplo, en política, bueno, o tiene un reto en el tema de pensiones, también comparte su experiencia. Y algún delegado hizo mención, ¿no?, al tema de Cataluña. Desde nuestro análisis, bueno, por suerte yo creo que no estamos viendo un impacto económico brutal a nivel nacional, no es algo que nos preocupe. Obviamente, todo lo que genere incertidumbre no es bueno para la economía, eso no hace falta que se los diga, pero nosotros, francamente, desde la OCDE como organismo internacional, pues confiamos en que haya una solución a la situación en Cataluña, una solución que yo creo que en el fondo pasa por el diálogo, pero por el diálogo en el marco constitucional, eso está claro, ¿no?, y en el marco de las reglas que tenemos. Y nosotros, ya les digo, no nos preocupa excesivamente la cuestión desde el análisis que hacemos. Creemos que es una cuestión que obviamente hay que darle una solución. Pero bueno, también muchas veces desde el secesionismo, desde el independentismo, en el marco internacional, yo creo que se ha apelado mucho a, bueno, pues si Cataluña se independiza, será un Estado miembro de la Unión Europea, de la OCDE. No, o sea, nosotros eso lo hemos desmentido. Es decir, en un supuesto que, por supuesto, no consideramos, pues Cataluña tendría que solicitar el reingreso en toda la comunidad internacional. Y esos reingresos llevan muchos años de negociación, mucho tiempo,
y además pasan porque los países miembros por unanimidad acepten a ese nuevo miembro. Y bueno, y yo no sé cuál sería la posición española en ese sentido. Entonces, que es un poco, les hago el paralelismo, es un poco el tema del Brexit, ¿no? O sea, ¿se vota Brexit? Muy bien, se vota Brexit. Pero ahora, obviamente, se están dando cuenta de que la cuestión del Brexit, aparte de ser muy complicada como tal, porque son décadas de interconexión y de legislación, pero obviamente esto te crea lo que se llama un moral hazard, es decir, tú no puedes poner el listón bajo, porque entonces, si te puedes ir de la Unión Europea sin ningún tipo de tal, pues mañana se van a ir los demás. Entonces, hay una negociación y hay una negociación dura, porque igual que ese país mira por sus intereses, el resto de países miran por el suyo. Entonces, bueno, es una respuesta un poco larga quizás, pero bueno, para decir que básicamente nosotros consideramos que Cataluña es obviamente lo que es parte de España, y confiamos en que haya una solución a través del diálogo y que se normalice la situación. Nicole Jiménez dice: ¿en qué puede mejorar Andalucía y su tejido empresarial para aprovechar las oportunidades de la globalización? ¿En qué situación está el tejido empresarial sevillano desde su punto de vista y con la información de que dispone? Bueno, nosotros, yo no soy experto en el tejido empresarial, seguramente muchos de la sala lo conocen mejor que yo, andaluz o sevillano. Lo que sí les puedo decir, y eso es un poco el valor añadido de la OCDE, es el traer un poco la óptica de fuera y qué están haciendo los demás. Quizás no me he centrado tanto en la intervención y debería haberlo hecho, pero obviamente, como les comentaba al principio, el ritmo al que está cambiando la sociedad, el ritmo al que está cambiando la economía, es un ritmo en el que lo que era ciencia ficción hace 5 años está ya aquí. La inteligencia artificial está ya aquí, está cambiando nuestras vidas. Piensen solamente en la telefonía móvil, ¿no? Y cómo nuestros hábitos, no solamente en lo económico, sino en la vida privada, han cambiado de forma radical. Entonces, yo lo que animaría, y es difícil porque obviamente es un ámbito en el que, en fin, hay más dudas o más preguntas que respuestas, pero sí que España se tiene que, o Andalucía o Sevilla, no pueden perder ese tren. No se puede perder el tren de la digitalización, no se puede perder el tren de las nuevas tecnologías. Hay que fomentar una cultura del emprendimiento, y yo creo que desde los poderes públicos obviamente hay que impulsar eso y hay que animar eso. Pero el futuro ya está aquí, Y si Andalucía utiliza su ventaja comparativa y su especificidad para situarse a la vanguardia, pues yo creo que podrá no perder trenes que se han perdido en el pasado. La última pregunta la hace Pedro García del Barrio, de un gabinete de arquitectura. Dice: estamos convencidos de los retos en el escenario 2030 y la nueva agenda urbana. Sin embargo, es corriente escuchar que el desarrollo sostenible es caro. ¿Podría darme el argumento definitivo para romper esta contradicción sofista? Sí. No creo que sea... A ver, hay un coste de transformación, pero para empezar, diría, no hay otra vía. Es decir, la transformación económica hacia una economía baja en emisiones de carbono es la única vía que hay, y además el resto de países están en ello. Es decir, yo me toca viajar de vez en cuando con el secretario general, le he acompañado a Suecia, le he acompañado a Noruega, y no les quiero ni contar dónde están esos países en materia de transición energética. Entonces, yo creo que lo importante es que la comunidad internacional, como les comentaba anteriormente, en el año 2015 se dio una agenda de desarrollo sostenible. Los países se comprometieron con objetivos de transición en sus economías hacia una economía verde, y yo creo que es el camino a seguir. Toda transformación cuesta, ¿no? Pero o te transformas o te quedas atrás, y no hay otra vía. Y lo que hay que apostar, y es un poco enlaza con la pregunta anterior, lo que hay que apostar es por un modelo de crecimiento verde. O sea, no se trata de crecer o de no crecer, se trata de apostar por sectores económicos que son respetuosos por el medio ambiente y que te permiten efectivamente pues hacer esa transición que demanda ya nuestro planeta y que demandan las generaciones futuras. Don Ángel Gurría recibió hace años el Premio Nueva Economía Fórum al Desarrollo Económico y la Cohesión Social, concedido a la OCDE, y yo el pasado mes de julio
tuve la ocasión y el orgullo de ver colgado precisamente a la sala Marshall del edificio central de la sede ese diploma que está enmarcado en un marco de plata cincelado precisamente por artesanos de Córdoba. Don Ángel Gurría va a intervenir de nuevo en nuestra tribuna el próximo mes de noviembre, el día 23, con ocasión de la presentación del informe España al Gobierno de nuestro país. Hemos llegado ya al final. Don Jesús Pérez de Vodafone ha representado a este mecenas de nuestra organización y don Jorge Cairaso, que representa a SISA, va a despedir el acto. Buenos días a todos. Permitirme que para finalizar el acto pues felicite a nuestros ponentes, al alcalde por su presentación y a don Ángel Alonso, que nos ha permitido conocer mejor esta organización internacional que, como él ha dicho, pues lucha por la internalización. Pues nada, simplemente en nombre de Vodafone y de Asisa agradecer vuestra presencia, vuestra asistencia y que tengáis buen día. Nada más, que veo que el alcalde lleva apurado de tiempo, muy apurado.